Buenos días, muchísimas gracias por participar en este webinario que organizamos conjuntamente con FI Group. Desde ADMOPIC, como Clúster Nacional de Maquinaria para Construcción, Obra Pública y Minería, promovemos la innovación y el desarrollo tecnológico entre nuestros asociados mediante el desarrollo de actividades y la prestación de servicios de apoyo a la innovación. No me voy a extender en lo que es ADMOPIC, porque muchos nos conocéis y si no, pues podéis ir a nuestra página web para tener más información de nosotros. Y me voy a centrar en la presentación del acuerdo de colaboración que hemos establecido. Con el fin de facilitar el acceso de nuestros asociados a fuentes públicas de financiación, el pasado 14 de junio firmamos un acuerdo de colaboración con FI Group, principal consultora española en financiación y gestión de la I+D+I. Mediante el presente acuerdo, FI Group nos ofrecerá su conocimiento y experiencia en el ámbito de las deducciones fiscales y ayudas a la I+D+I para orientar a nuestras empresas asociadas en la gestión de proyectos de innovación y en la participación en convocatorias de ayudas nacionales e internacionales. Entre las principales acciones que engloba el presente acuerdo de colaboración podemos destacar las siguientes: información sobre las novedades existentes en el ámbito de financiación de la innovación, la realización de diagnósticos técnicos gratuitos a las empresas asociadas sobre incentivos tales como deducciones fiscales, ayudas y subvenciones, bonificaciones al personal investigador, la revisión gratuita de los gastos en innovación de las empresas de la asociación para el estudio de posibles incentivos aplicables, la organización conjunta de jornadas formativas con incentivos públicos de financiación como la que hoy nos ocupa. Con respecto al webinario de hoy, bajo el título "Conoce los incentivos públicos para financiar tu proyecto de innovación", lo hemos organizado con el objetivo de realizar un repaso general a todos los incentivos posibles para conseguir financiación pública para los proyectos de innovación o de inversión sostenible. En particular, comentaremos los aspectos más relevantes del Plan de Recuperación Europea. Bueno, ahora me voy a centrar en presentar a los ponentes. Tenemos hoy dos ponentes pues, que seguro que nos van a ayudar y nos van a dar una información interesante para todos. En primer lugar, vamos a contar con Iván Yudes, Senior Account Manager de FI Group, quien introducirá en primer lugar quién es FI Group y los servicios que ofrecen las empresas. Y a continuación, Alba Sánchez, Senior Consultant Next Generation de la Unión Europea de FI Group, como especialista en los fondos europeos, nos contará los aspectos más relevantes del Plan de Recuperación Europea. Por favor, Iván, cuando quieras. Vale, perfecto. Pues nada, en primer lugar, agradecer a ADMOPIC la oportunidad, ¿no?, de estar hoy aquí con todos vosotros. Como bien comentaba Jorge, pues el acuerdo de colaboración que hemos firmado, al cual lo que ofrecemos es un amplio servicio, ¿no?, de poder hacer diagnósticos técnicos, de revisar empresa por empresa qué proyectos tienen, tanto a nivel de incentivo fiscal a la I+D+I, porque sí que es cierto que aquellas empresas que hayan realizado proyectos dentro del ámbito de la innovación tienen un retorno vía deducción fiscal en impuestos sociales, aunque hoy nos vamos a centrar más en proyectos a futuro, es decir, aquellos proyectos que la empresa tiene que realizar, aquellas inversiones que tiene que realizar, para las cuales pueda conseguir financiación pública, en este caso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos Next Generation, pero ya no solo de ese tipo de convocatorias, sino también convocatorias más autonómicas, nacionales o en este caso europeas, ¿vale? Bueno, a ver, sí que habíamos preparado una presentación, a ver si puedo pasar la presentación, a ver si me deja. A ver, vamos a ver, productiza. A ver. Si me deja, no sé si me deja, no me deja. A ver. No me está dejando. Ahora, aquí. Vale, ahora sí, perdónate. FI Group, ¿quiénes somos? FI Group es una multinacional española, tenemos la sede social en Barcelona, de hecho se fundó hace más de 20 años. A día de hoy somos más de 1.300 personas en todo el mundo, con 38 oficinas y estamos presentes en 14, 15 países. Un poquito podéis ver la distribución de FI Group a nivel mundial, en qué países estamos. De hecho, también hay otros países en los cuales tenemos pendiente abrir oficina. Y al final, bueno, más de 13.000 clientes activos en todo el mundo, más de 100 millones de negocio a nivel grupo. Bueno, y aquí en España, pues más de 2.500 clientes, más de 3.000 millones en presupuestos de I+D+I en ayudas públicas, en financiación. Bueno, al final podéis ver un poquito cuál es el mapa y los números de FI Group a nivel mundial, y las oficinas que tenemos a nivel nacional os diríamos que son las siguientes, ¿vale? El día de hoy tenemos oficinas en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, Sevilla, Madrid y Bilbao. Sí es cierto que tenemos delegaciones por toda España, en este caso yo soy responsable de desarrollo de negocio en Aragón y a mí me tenéis físicamente en Zaragoza. Para la gente que sois de Aragón, soy consciente que ADMOPIC es a nivel nacional, pero bueno, que sepáis que tenemos diferentes oficinas y responsables de desarrollo de negocio a nivel nacional, ¿de acuerdo? A ver si puedo pasar la siguiente. A ver
si puedo, si me deja, aquí. Eso es, vale, perfecto. El acompañamiento integral. Aquí lo que queremos hacer es explicaros los diferentes servicios que ofrecemos a nivel de FI Group, porque sí que es cierto que hace 20 años, como os comentaba, FI Group nació o se creó con dos servicios core, que eran las deducciones fiscales en I+D+I y las ayudas nacionales e internacionales. Si bien es cierto, durante estos 20 años han salido diferentes servicios transversales y complementarios a las deducciones fiscales y a las ayudas, y muchas veces o bien porque nos lo pide el mercado o bien porque nos lo piden nuestros clientes, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, hay otros como las bonificaciones a la seguridad social, que son de ámbito nacional, pero hay otra serie de servicios transversales que han ido naciendo por exigencias del mercado, por exigencia de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el eje fiscal, donde está el tax list, todo el tema de la patent box, defensa especializada de servicios de deducciones fiscales por I+D+E ante requerimientos, comprobaciones limitadas por parte de la agencia tributaria, el eje de ayudas, donde está Next Generation, en el cual se ha creado un hub que ahora Alba lo explicará mejor, la gente que hay en el hub, cómo está estructurado el hub, única y exclusivamente para el tema de los fondos Next Generation, todo el tema de ayudas IDAE, ayudas autonómicas, nacionales, etcétera. Un eje de innovación donde tenemos una aceleradora de startups, ¿de acuerdo? Vamos por la tercera convocatoria en la cual hemos elegido en la primera 5 empresas que hemos acelerado, otras 5 empresas y creo que vamos por la tercera ya. Un departamento única y exclusivamente de administraciones públicas para todo el tema de, bueno, pues está cerca de las diputaciones, de los ayuntamientos, de los ministerios, en este caso de Aragón, que es la parte que a mí me toca de la DGA, en la cual pues tenemos relaciones con ellos, un poquito pues para estar alineado, ¿no? La parte privada con la parte pública, ¿vale? Eje financiero, donde tenemos un servicio que es el de fiscalidad inmobiliaria, donde trabajamos lo que es impuestos locales, IBI e IAE, optimización de estos impuestos. Otros servicios como puede ser la optimización de costes, donde entramos a valorar costes directos, costes fijos y costes indirectos, ¿de acuerdo? Pues optimización de transporte, mensajería, paquetería, telefonía, etcétera. Y bueno, y una serie de ayuda o servicios de digitalización en el ecosistema, que son plataformas que tenemos de cara a ayudar a nuestros clientes, como es la plataforma de las bonificaciones, de deducciones, etcétera, donde al final el volcado de la información es mucho más óptima a la hora de trabajar en el día a día con nuestros clientes, ¿vale? A ver, y creo que aquí ya le toca, si no me equivoco, a Alba, ¿correcto? Entonces os dejo con Alba, que Alba es Senior Account Manager, una de las personas que está dentro de este hub, que sí que me gustaría, Alba, que les explicaras un poquito cuál es el hub, cómo funciona, una breve introducción, para un poquito pues centrar más el tiro. Ya os dejo con ella, que será ella que nos explicará más todo el tema de los fondos europeos y cómo estamos gestionando desde FI Group estos fondos europeos de cara a nuestros clientes y de cara al ecosistema de las empresas a nivel nacional, ¿vale? Perfecto, gracias Jorge, gracias Iván. Como decía Iván, antes de empezar, ¿no? El objetivo de la sesión de hoy, ¿no? Pues es dar a conocer pues, estos incentivos públicos, ¿no? a los proyectos de innovación, dentro de los cuales pues, los próximos años vamos a tener convocatorias que ya conocíamos y más adelante en la presentación pues ya iréis viendo que haré diferentes menciones, pero que sin lugar a dudas pues tenemos el Next Generation, ¿no? Que es la gran novedad y van a ser los fondos con más importe que vamos a tener durante los próximos años, ¿no? Entonces, para prepararnos de cara a estos fondos, tanto en FI y el objetivo de esta sesión también es informaros a ustedes, ¿no? Para que también pues os podáis preparar, pues hemos creado, como decía Iván, un departamento nuevo, una nueva unidad dentro de FI, especializada en estos nuevos fondos que van a llegar a España. Aquí tenemos pues diferentes especialistas en tecnologías, en sectores, porque al final hay puntos que son transversales en común y más en la presentación pues hablaré de ellos, pero obviamente pues los proyectos de innovación pues varían bastante, depende en qué sector nos encontremos y por tanto pues bueno, contamos con esa expertise de forma transversal y a todos los sectores. También, como decía Iván, ha mencionado antes, pues FI tiene presencia internacional, como han visto en el mapa, y dado que los fondos pues son europeos y no serán solo repartidos en España, sino que varios países europeos pues tienen diferentes cantidades designadas a repartir estas ayudas, pues que sepan también que si por
por su casuística, pues tienen establecimientos o tienen actividad en otros países, como podría ser pues Portugal, Italia, Francia, bueno, Benelux, donde sea que vaya a haber fondos, pues también al disponer de oficinas también, de sedes en estos países, pues podemos ver cuál es la mejor vía de financiación. Aquí hoy solo hablaremos del plan español, pero que sepan que también pues, podría abarcar planes de otros países europeos. Entonces, ya sin alargarme más, aquí, ¿no? ¿Qué estamos hablando de estos fondos Next Generation? Next Generation son unos fondos nuevos, extraordinarios, que vienen a raíz de la crisis del COVID. Entonces, la Comisión Europea lo que hace es poner a disposición de los diferentes países estos fondos extras a lo que ya teníamos. Es decir, en ningún momento nos vamos a olvidar de fondos que teníamos hasta ahora porque van a seguir estando ahí, vamos a seguir teniendo los fondos estructurales, vamos a seguir teniendo la política agraria común, vamos a seguir teniendo los programas marco europeo, ¿no? Ahora en breve arrancará Horizon Europe y por tanto al final es cuando detectemos un proyecto vamos a ver todas las posibilidades que hay en cualquier línea, independientemente o no de que sea Next Generation, aunque por probabilidades les diría, pues al ser el fondo que más peso o que con más volumen aquí en España va a tener, pues es muy probable que al final el proyecto pueda ser financiado con una línea de ayudas, con una línea de subvenciones que venga a cargo del Next Generation. Pero digamos que esto ya, yo creo, es de puertas para adentro, de puertas para afuera, lo importante es ver cuál es la mejor opción. Dicho esto, pues España e Italia son los países que van a recibir más fondos por parte de la Unión Europea porque son los que han tenido pues un perjuicio mayor a raíz de la crisis del COVID. Entonces, estos fondos no vienen de forma gratuita, digamos, por parte de la Comisión, sino que la Comisión lo que hace es que para poder realmente hacer este traspaso de fondos a los países, les ha pedido a todos ellos que hagan su propuesta de cómo se van a ejecutar los fondos y les marca una serie de condiciones mínimas que bueno, que ahora no vienen al caso, ¿vale? Entonces, este plan de cómo se van a ejecutar los fondos, esta propuesta, es el plan España Puede, que pues seguramente pues ya habrán oído en diversos ámbitos. Este plan de España Puede, a ver qué pasó la slide, aquí, ¿vale? Este plan España Puede, el Gobierno lo presentó a la Comisión Europea en abril de este año, del 2021, se vino gestando desde el año pasado, desde el 2020, que se anunciaron estos paquetes de ayudas a los países, se presentó en abril y justo hace pues 10 días la Comisión Europea dio luz verde a este plan. Le dio, digamos, el go para que, diciendo que era válido y que, por tanto, pues es susceptible de que al final pues se vayan haciendo pagos a España del Next Generation. Sin embargo, aún queda un último paso, que es la aprobación por parte del Consejo Europeo. Este último paso está previsto, pues de hecho decían ahora durante el mes de julio, así que vamos a ir viendo. Se lo explico porque al final es importante porque este va a ser realmente el punto de partida, ¿no? El punto de partida que estamos esperando todos para que empiecen a arrancar las convocatorias. Es verdad que hasta ahora ya hemos tenido algunas convocatorias a cargo del Next Generation, pero han sido cosas más bien puntuales que el Gobierno considera estratégicas y que por tema de plazos pues quería sí o sí lanzar sin tener que esperar a la luz verde de la Comisión Europea. Pero la parte importante va a venir a partir de este hito que esperamos en las próximas semanas. Una vez tengamos esta luz verde definitiva, completa por todos los organismos de la Unión Europea, digamos que vamos a tener pues, un plazo desde ahora, si queremos contar desde ya, hasta final de 2023, donde vamos a tener pues, un volumen altísimo de convocatorias respecto a lo que estábamos acostumbrados. Piensen que todas las convocatorias que son Next Generation se van a tener que lanzar, que publicar entre el 2021 y el 2023. A 31 de diciembre del 2023, todas las convocatorias tienen que estar resueltas. Por tanto, va a ser un volumen muy, muy importante. Es
el doble de volumen o triple de lo que estamos acostumbrados y en la mitad de tiempo. Así que supone un reto tanto para la parte de administración, que aunque no nos toque, pues vamos a tener que ir viendo cómo realmente se organizan y si realmente la gestión es ágil y las evaluaciones pues cumplen los tiempos que deberían ser. Y un reto obviamente para las empresas, porque al final pues va a haber muchas oportunidades, pero en un plazo justo, con lo cual es muy importante estar organizado. Esto pues ya haré más hincapié al final de mi exposición. Entonces, dicho esto, las convocatorias van a ser del 2021 al 2023, pero los proyectos no tienen por qué acabar en ese periodo. Como ven aquí en la diapositiva, los proyectos del plan de recuperación pueden ser ejecutados hasta finales del 2026. Incluso se habla de un posible efecto retroactivo al inicio de la crisis del COVID, al inicio del 2020. Pero quiero remarcar que esto van a ser casos muy puntuales. Normalmente en convocatorias en concurrencia competitiva, ¿no? Que son las más frecuentes, donde al final pues tienes un proyecto, presentas en proyectos de innovación, me refiero, presentas tu proyecto, se cierra un plazo, se evalúa. Aquí en estas convocatorias siempre van a seguir pidiendo un efecto incentivador de la ayuda y por tanto no, los gastos que se hayan ejecutado anteriores a la presentación de la convocatoria pues no se van a poder tener en cuenta. ¿Vale? Aquí sí que hay otras ayudas, como por ejemplo pues las ayudas directas de COVID que están apareciendo en diferentes comunidades autónomas, pues estas ayudas sí que al final cubren pérdidas que las empresas hayáis tenido en el periodo del 2020, pero digamos que ya son ayudas que no hablaríamos de proyectos de innovación, que es el objetivo de la sesión de hoy. ¿Vale? Entonces, bueno, que sepan pues estos timings importantes, todas las convocatorias desde ahora inminentemente hasta el 2023, proyectos, pensemos en proyectos que se lleven a cabo hasta el 2026. De hecho, la Comisión Europea lo que hará será ir validando cada 6 meses los logros, los avances dentro del plan de esta propuesta que se ha hecho e irá haciendo diferentes pagos hasta esta finalización del 2026. ¿Qué pasó? Aquí. Perfecto. Entonces, ¿de qué importes estamos hablando? En líneas generales, siempre en Next Generation en España estamos hablando de 140.000 millones de euros. Pero importante, de estos 140.000 millones, que es la cifra más sonada, y es obvio que sea la más sonada, ahora para este primer periodo del 21 al 23, solo, que no es poco, estaremos hablando de ayudas por aproximadamente la mitad de este importe, unos 70.000 millones de euros. ¿Vale? El plan de recuperación hace referencia a cómo diferentes actividades, líneas, contratos, licitaciones, por un importe de esta mitad de los 140.000 millones. ¿Por qué? Porque del importe total de Next Generation, esto en todos los países, hay una parte que es a fondo perdido, a subvención, digamos, que no tienes que retornar, y otra parte que son préstamos blandos. Lo que ha pasado es que España y el resto de países lo que ha dicho es, dado este volumen, yo ahora en estos primeros años me voy a centrar solo en hacer el reparto de la parte a fondo perdido y en 2023 pues ya decidiré si acepto también esta parte de préstamos blandos, probablemente pensando en que si puede financiar un proyecto a fondo perdido en un momento inicial, pues se pueda complementar con estos préstamos en los últimos años del Next Generation. Pero de momento digamos que de esta mitad casi de 67.000 millones nos olvidamos, ¿vale? Por tanto, de todos los 140.000 millones, ahora hablamos de la mitad del importe. Entonces, estos 70.000 millones prácticamente de ayudas, ¿vale? Se van a implementar en diferentes actuaciones. En este plan, pues está dividido en 10 políticas palanca, que a su vez están divididas en 30 componentes y cada componente pues tiene una serie de reformas e inversiones. Es muchísima información. Después, durante mi presentación, haré pues una pincelada de algunos puntos, porque al final, obviamente, pues en esta media hora no podemos entrar en todo el plan, ¿no? Que son más de 2.000 páginas. Lo que sí que tienen en común todas estas acciones que se van a financiar, es que en mayor o menor medida tienen que tener en cuenta los ejes transversales que aquí ven en colorines. La transformación digital, la transición ecológica, que de hecho incluso la Unión Europea
impone, ¿no?, un mínimo porcentaje de que las actuaciones, pues aprox un 30% de las actuaciones estén dirigidas a esta transformación digital, un 30% aprox también dirigidas a la transición ecológica de los países. Entonces, estas actuaciones tienen que estar, como decía, en mayor o menor medida presentes en los proyectos. De hecho, en cuanto a la transición ecológica, se pide incluso que, aunque haya proyectos que no estén dirigidos a una actuación, pues, de medio ambiente o de energías renovables, que ya veremos, sí que hay que hacer una serie de checks, unas declaraciones conforme que cualquier proyecto que sea financiado por el plan de recuperación no va en perjuicio del medio ambiente, ¿vale? O sea, no tiene por qué ir a favor, por entendernos así, no sé, ser una convocatoria dirigida a este tipo de actuaciones, pero sí que en ningún caso se va a financiar algo que vaya en contra de esta transición ecológica. También nos encontramos medidas que puedan tener que ver con esta cohesión social y territorial. Aquí podríamos estar pensando en actuaciones específicas, especialmente para, pues, por ejemplo, zonas con baja densidad de población, con problemas de despoblación, ayudas específicas para municipios de, pues esto, menos de 5.000 habitantes o zonas rurales, o para integrar, en cuanto a la parte social, pues para integrar, por ejemplo, pues trabajadores que tengan, pues, más riesgo de exclusión o, bueno, en fin, mucha tipología, ¿no? O para hacer, pues, también ligado a la transformación digital, pues para hacer este upskilling, ¿no?, esta mejora de las capacidades del tejido de trabajadores en ciertos sectores, para que adquiera estas capacidades digitales que quizá actualmente no tengan y puedan mantenerse, ¿no?, que no haya más desequilibrios sociales en ciertos ámbitos, etcétera, etcétera. Aquí, pues, es, digamos, bastante variado y habrá que ver según la convocatoria cómo será el foco. Y el último punto, pues, es el de igualdad de género, que también está presente, que puede haber convocatorias específicas que estén dirigidas, en este caso, a proyectos liderados por mujeres. Esto, pues ya sabemos que van a existir ciertas convocatorias con estas características, y en el resto de proyectos que no sean específicos para proyectos liderados por mujeres, sí que es verdad que en lo que sería normalmente la parte dentro de las memorias, ¿no?, que preparamos con la descripción de proyectos de innovación, pues lo que sería la parte de impacto va a tener especial relevancia, más de lo que estamos acostumbrados, pues a este rol de mujeres que participan en el proyecto. Esto va a ser visto como como puntos positivos para obtener más fácilmente la financiación. Entonces, uy, se ha pasado, perdón, que he pasado 2 slides de golpe. Vale. Entonces, de todos estos, ¿no?, de todo este plan, que incluye muchísimas medidas, va a haber, pues, diferentes mecanismos, diferentes instrumentos en los cuales se van a repartir, ¿no?, estos fondos. Hay una parte importante que va dirigido a actuaciones de la administración pública, ¿vale?, a lo que sería la modernización, digitalización de administración, como podría ser, por ejemplo, una partida importante, pues lo que sería modernización de la justicia, ¿no?, que todos vemos en noticias estos, pues que en juzgados hay una acumulación de expedientes, ¿no?, estas montañas que se suelen ver en el telediario, ¿no?, pues para solucionar este tipo de problemas, pero muchísimas otras también dirigidas, pues, con actuaciones para mejorar, pues, el transporte público en municipios, etcétera, etcétera. Entonces, hay una parte que va dirigida estrictamente tanto a comunidades autónomas como a ayuntamientos, y que, por tanto, aquí son transferencias directas del gobierno central a estos organismos, y, pues, sí, en algunos casos, igual, para ejecutar los proyectos, pues obviamente la administración correspondiente, pues va a tener que publicar, pues, un contrato, hacer una licitación. Hablaremos de compras públicas de innovación, en fin, todos estos mecanismos que ya existían, pero que también, a raíz de estos fondos que van a recibir las administraciones regionales y locales, pues también vamos a ver que aumenta el volumen, ¿no?, de estas licitaciones o compras por parte de las administraciones. Pues vamos a tener subvenciones, y en las subvenciones vamos a tener, por un lado, nuevas convocatorias que no conocíamos, ¿vale?, convocatorias que nunca habíamos tenido, y que, por tanto, ahora con el plan tenemos algunas pistas ya de cómo van a ser estas convocatorias, pero aún así también les avanzo que hay
mucha parte de lo que sería la convocatoria que no está especificada. Aquí depende muchísimo del caso de estas 30 componentes. Hay unas que están más desarrolladas y otras que se han quedado, digamos, más en el aire y que tendremos que esperar a la convocatoria. Y luego tendremos convocatorias, como ya avanzaba antes, que ya existían, las hemos tenido durante los años pasados, pero que gracias a esta inyección adicional de fondos del Next Generation, pues van a haber aumentado su presupuesto. Entonces, gracias a este aumento de presupuesto, podemos encontrarnos con que la convocatoria pues tenga las condiciones parecidas a las que tenían los años anteriores, pero pues que se vayan a financiar más proyectos porque va a haber más presupuesto y hay más, ¿no? Siempre tenemos estos proyectos que tienen una puntuación buena, que tienen un aprobado, digamos, en la evaluación, pero que por falta de fondos, un tema de campana de Gauss, pues se quedan sin financiación. Pues vamos a ver que estas casuísticas pues se van a ver reducidas porque va a haber más. También vamos a ver que, por otro lado, que haya convocatorias que relajen estos requisitos para obtener fondos. Es decir, que si hasta ahora, por ejemplo, pues eran convocatorias, por ejemplo, de CEDETI, que solo había una parte de préstamo, pues gracias a esta parte pues son convocatorias que en los próximos años 21, 22 y 23 pues van a tener también una parte a fondo perdido. Es decir, vamos a ir viendo diferentes, según la convocatoria, cómo va a avanzar. Sin ir más lejos, estamos esperando de forma inminente que se publique el programa de emisiones de CEDETI, que bueno, este sería la segunda vez que se publica este programa y va a ser pues es una de las líneas que hay que tener más en cuenta para financiar estos proyectos de innovación de forma consorciada. Aquí nos falta concretar, todavía no han dicho, de hecho esperamos justo durante el día de hoy tener información, o eso es lo que se ha ido bajando así por rumorología de CEDETI. Pero bueno, vamos a ver que se van a financiar pues, más proyectos a priori, porque la convocatoria también pues, va a aumentar sustancialmente el presupuesto respecto a la anterior. Vamos a ver qué misiones se van a poder financiar, es decir, cuáles son las temáticas que se van a poder financiar. Pero, por ejemplo, ya sí que nos han dicho que pues, si la convocatoria anterior misiones necesitaba que un 85% del importe del proyecto estuviera dedicado a investigación industrial para el caso de las misiones lideradas por grandes empresas y de un 60% de las misiones lideradas por medianas empresas, pues sí que sabemos que este requisito va a bajar. Es decir, no se va a demandar a las empresas que haya tanta parte del proyecto dedicada a esta investigación, sino que podrá haber más actividades de desarrollo, es decir, que se relajan los requisitos, ¿no? Y luego vamos a ver más lo que vaya apareciendo. Entonces, este es un ejemplo que quería comentar porque además es que va a ser ya de forma inminente y que por tanto pues ya se van a poder, como les decía, ya se publican convocatorias, ¿no? A cargo de Next Generation, aunque no sean muchas, pero esta sin duda es una importante para proyectos colaborativos de innovación que hay que tener en el radar y que también, aparte de aumentar presupuesto, inicialmente estaba concebida para publicarse cada 2 años y ahora no va a ser así, va a ser anualmente, es decir, tendremos convocatoria en el 21, otra en el 22 y otra en el 23. Por tanto, pues más probabilidades de poder financiar proyectos. Y después tenemos esta figura que también pues seguro que han escuchado en muchos foros, que son los PERTES, que son proyectos estratégicos de transformación y resiliencia. Esta es una nueva figura que ha definido el gobierno español para financiar grandes proyectos tractores sectoriales, ¿vale? Entonces aquí pues hay muchísima, de hecho hay información, pero yo creo que hay más desinformación porque de hecho hay todavía mucho por definir. En el plan de recuperación se habla de estos 7 posibles PERTES que están indicados aquí en la diapositiva. A ciencia cierta, el único sobre el cual el gobierno tiene el compromiso de ejecutar con Bruselas es el de automoción y vehículo eléctrico. Los otros son propuestas que se hablan, pero es una lista que no está cerrada y que puede verse modificada. Incluso el número de PERTES también puede variar. El compromiso mínimo del gobierno es a dar lugar a 3 PERTES, que probablemente sean más, pero no sabemos si serán 5, si serán 7, si serán 9. Todo apunta a que será entre 5 o 7 PERTES.
pero a ciencia cierta lo único que sabemos es que sí o sí aparecerá el de automoción, que de hecho pues se hizo un anuncio a raíz de la fábrica de baterías, ¿no?, de Volkswagen, pero el detalle no lo sabemos. ¿Cómo van a funcionar estos PERTEs? Ahora todo es rumorología, si me permiten decirlo así. Lo que se va a hacer a ciencia cierta es que, bueno, en primer lugar de todo, estos PERTEs todavía no están, todavía no ha aparecido nada formal, ¿vale? Entonces, llegará un momento que el Consejo de Ministros vaya anunciando cuáles son estos PERTEs. Por ejemplo, pues llegará, no sé, de hecho esperábamos también que fuera en el mes de julio, que se anuncie el Consejo de Ministros formalmente el PERTE de automoción. Una vez se anuncie el PERTE, se habilitará un registro para que las empresas que tengan interés en posibles proyectos, inversiones relacionadas con la temática del PERTE, tendrán que registrar su interés en participar en el PERTE. Y este registro va a ser obligatorio si se quiere recibir financiación de este paquete de dinero, ¿no?, de esta bolsa presupuestaria relacionada con el PERTE. Entonces, cada PERTE va a tener su plan de trabajo propio. Es decir, que vamos a tener desde financiaciones, inversiones directas de la administración, pues porque vaya a invertir en una sociedad existente que le interesa, desde que se creen agrupaciones nuevas con colaboración público-privada, desde que aparezcan convocatorias que sean específicas para ese PERTE, es decir, pensemos, no sé, pues en una convocatoria para conseguir determinado objetivo relacionado con el PERTE de alimentación. Entonces, para esta convocatoria, para poder acceder, pues va a ser obligatorio haber hecho este registro previo que les comentaba hace un momento, ¿no? Es importante, pues, a medida que se vayan publicando los PERTEs, ver cuál es el detalle, cuál es la explicación de en qué consiste el PERTE, ver si hay interés o no en participar, y si lo hay, pues registrarse veremos, ¿no?, en este registro que va a ser online para poder participar en él. Entonces, bueno, aquí tendremos que esperar. Sí que es verdad que durante este año todo apunta a que el de automoción se acabe publicando, y los más sonados, que parece que tengan más probabilidades de que quizá a finales de año, quizá a principios del 22, puedan también dar lugar, serían el de alimentación y el de salud, más o menos, ¿eh? Aquí veremos si se confirman o no, pero parece ser ministerios, en las reuniones que vamos manteniendo, parece ser que son los que van más avanzados en cuanto a la definición de lo que consistirá el PERTE. Entonces, bueno, a ver, espera que paso slide. Genial. Entonces, ahora, bueno, más allá de, ¿no?, hemos visto que habrá diferentes instrumentos. Les quería dar una foto general de cuáles son, de todos estos, pues casi 70.000 millones de euros, dónde están las principales partidas, ¿no? Cuáles son las componentes que más presupuesto se llevan de todo el plan de recuperación español. A ver, pasamos a slide. Aquí, ¿vale? Aquí, bueno, en la tabla... Uy, se han pasado dos, perdón. Uy, se me han pasado ahora la siguiente. Espera, ¿podemos volver atrás? Que yo no visualizo las flechitas de abajo, ¿eh? Disculpad, porque a ver si podemos volver atrás. Aquí más, otra más y otra más. Aquí, en esta. Perfecto, gracias. Pues aquí lo que he destacado, bueno, en la tabla de la derecha hay muchísimo detalle, porque como les decía antes, pues son 30 componentes, hay muchísimas, pero sí que es verdad que hay unas cuantas que, bueno, que tienen este peso mayor en cuanto al presupuesto. La componente que más presupuesto tiene es la que se ve aquí indicada arriba, es el Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, que es una de estas grandes medidas destinadas directamente a la transición ecológica, ¿no?, que forma parte, pues, de lo que serían diferentes programas de ayuda para mejorar la eficiencia energética, aislamientos, sistemas de refrigeración, de calefacción, de tanto lo que sería propiedad privada como de las propias administraciones. También, pues, pensen en renovación de los edificios de los ministerios o de otros organismos, o de algunos
no sé, equipamientos pues, locales, ¿no? de ciertos municipios, etcétera, etcétera. Y en lo que sería la rehabilitación de la parte privada, pues tanto de lo que serían propietarios individuales, o sea, una persona física, como comunidades de propietarios, como también pues, rehabilitación de la instalación pues, de la propia industria, ¿no? De las empresas. Es decir, no hablamos solo de rehabilitación de viviendas, sino que bueno, también hay parte industrial. De hecho, la semana pasada se aprobaron 660 millones de euros ampliables a 1.000 millones de euros para una nueva línea para fomentar el autoconsumo, el autoconsumo pues en estos sentidos, ¿no? Tanto para la parte de vivienda privada como para el autoconsumo en empresas, digamos, o en la industria. ¿Vale? Esta sería la partida que más peso tiene dentro del plan de recuperación. Sin embargo, la segunda y la tercera componente con más peso, casi que por temática las podríamos unir porque ambas están dirigidas a la mejora de la movilidad, ¿no? La movilidad, esta movilidad sostenible y conectada que aparece pues siempre en muchos foros. Aquí hablamos tanto de lo que sería el propio pues, coche eléctrico, pero no solo de eso, hablamos de mejoras en el sistema ferroviario, mejoras en el transporte de mercancías, temas de intermodalidad, temas pues todo lo que sería el despliegue de la red de carga, pues a estos, ¿no? De la infraestructura de la red para carga del vehículo eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sería pues en total pues, casi 13.000 millones si juntamos las dos componentes, o sea que de 70.000 pues nos llevamos pues más de un 10% de todo el presupuesto va a ir dedicado a esta mejora de la movilidad. Y el cuarto punto, que será en el que también quiero hacer hincapié, es que hay casi 5.000 millones destinados al impulso a la PYME. Este impulso a la PYME, de estos casi 5.000 millones, hay diferentes medidas, pero sí que es verdad que hay una de ellas que es la que tiene una asignación de casi 3.000 millones, que es el programa de Digital Toolkit. El programa de Digital Toolkit todavía tenemos que ver exactamente cómo se va a definir, pero se van a dar ayudas directas sin concurrencia competitiva, es decir, que se abrirá la convocatoria y se irán asignando fondos hasta que se acaben, si se cumplen los requisitos, para que desde autónomos hasta empresas de 49 trabajadores puedan adquirir diferentes soluciones modulares para digitalizar sus negocios. ¿Vale? Entonces aquí pues van a ser, pues como ven, casi 3.000 millones, es muchísimo importe, pero también es verdad que la masa crítica de potenciales interesados en estas ayudas pues también es muy grande, ¿no? Porque tenemos en cuenta todos los autónomos y toda la micro y pequeña empresa hasta estos 49 trabajadores, pues hay muchísimo por repartir y por tanto tampoco hablamos de unos importes, más o menos podríamos estar pensando en importes de unos 2.000 euros de ayuda media. Seguro que cambia según el tamaño de empresa. Seguramente pues la mediana, la pequeña empresa va a tener una ayuda superior a la que pueda tener un autónomo y esto lo vamos a ir viendo. Pero bueno, aquí sí que tendremos que estar atentos porque este mecanismo pues se definirá a próximos meses, se publicará y pues también habrá que ver pues quien tenga interés en hacer esta solicitud antes de que se acabe el presupuesto. ¿Vale? En el resto no entraré porque sí que he preparado un par de slides para comentar brevemente al final transición ecológica, transformación digital, pues las principales medidas, ¿no? Al final, sin entrar en detalle en muchas de ellas, pero a ver, espera, pasamos. A ver si se puede pasar la slide. Aquí, vale. Aquí, pues de estas 30 componentes, es decir, hay transición ecológica, está presente en todas ellas, pero sí que es verdad que hay ciertas componentes que están totalmente dirigidas al 100% a este objetivo de mejorar la transición ecológica del país, ¿no? De la economía. Entonces aquí pues he recopilado las principales actuaciones que tienen que ver con esta transición y bueno, la primera de ellas sería la que ya había avanzado antes, ¿no? Esta implementación de la Agenda Urbana Española, el plan de rehabilitación pues urbano, que aquí tendríamos pues muchísimas medidas y pues principalmente se va a canalizar a través de IDAE. Y IDAE pues publicará pues estas bases y después las diferentes comunidades autónomas
pues normalmente van a publicar las convocatorias específicas con ciertas características singulares de cada comunidad. Actualmente pues tenemos abierto el programa PRE, bueno, al menos aquí en Cataluña, que es donde también yo estoy, no me sé todos los plazos de todos lados, pero seguramente por ahí andarán el resto de comunidades, abierto hasta el 31 de julio para hacer esta mejora en edificios, para mejorar la eficiencia energética, ¿no? Interesante también lo que avanzaba antes de que haber ciertas medidas específicas por temas de cohesión territorial, que más allá de estas ayudas PRE, que de hecho ya existían hasta ahora, pero que también tendrán más presupuesto gracias al Next Generation, vamos a tener lo que se le llama el PRE 5000, que va a ser un PRE específico para municipios de menos de 5.000 habitantes. Este todavía no se ha publicado, pero lo vamos a ver, con lo cual interesante, ¿no? Según la ubicación en la que estén, pues tenerlo presente porque va a aparecer. Después tenemos un bloque importante de 3.000 millones que va enfocado al despliegue e integración de energías renovables. Y aquí vamos a tener desde lo que sería la implantación, digamos, de este despliegue de las renovables, pero también pensemos en proyectos de innovación, proyectos que vayan encaminados a hacer investigación, desarrollo, para avanzar en el despliegue de las renovables, ¿no? Para avanzar en estas tecnologías que implican las renovables, que en muchos casos pues todavía hay mucho por andar. Después hay una componente que quizá no nos toca tanto a la parte pues, industrial, empresarial, que sería la mejora de la red eléctrica, ¿no? El despliegue de un sistema más flexible de almacenamiento dentro de la red eléctrica. Esto está muy relacionado con lo que sería el despliegue también del vehículo conectado. La red eléctrica, pues como ya seguramente muchos habréis oído, pues no está preparada, ¿no? Para que realmente todos vayamos con un vehículo eléctrico, no está preparada. Entonces, toda esta preparación de la red pues ya se empieza a abordar desde estas inversiones. Y por último, hay un punto específico para desplegar, para avanzar en estas tecnologías, pero específicamente del hidrógeno verde, ¿no? Que es una de las soluciones que a nivel de energías renovables que ayudan a la transición ecológica, el hidrógeno verde todavía tiene puntos por avanzar, como les decía, tecnológicamente y tiene su propia inversión de 1.500 millones de euros. Aquí, pues, tanto ayudas en proyectos de I+D relacionados con el hidrógeno, como ayudas específicas para las empresas que estén en el negocio del hidrógeno. A ver, la siguiente slide. Ahora sí que veo. Vale, la siguiente, transformación digital. Lo más relevante, lo he hecho mención antes, este programa de Digital Toolkit, que vamos a ver cómo se acaba desplegando, pero que además de eso, pues para empresas que vamos a tener proyectos de innovación pues relacionados con inteligencia artificial. Actualmente está abierta la convocatoria para presentar también lo que se llaman misiones de inteligencia artificial, abierta hasta el 3 de agosto, proyectos de I+D de inteligencia artificial. Es verdad que a muchos quizá nos ha pillado o ha podido pillar más de sorpresa porque no se sabían los plazos y al ser estas primeras convocatorias, pues vamos a ver cuál es la competición, digamos, si va a ser una convocatoria con mucha dificultad para acceder a fondos. Probablemente sí, porque solo en esta primera convocatoria solo se destinan 50 millones de euros y por la característica de los proyectos es probable que no estemos hablando de que se financien más de 10 proyectos. Pero bueno, aparecerán más convocatorias de inteligencia artificial específicas como decía, pues habrá una anualmente probablemente. Y pues se puede, pues al final cualquiera podrá probar, si hay un proyecto de innovación específico de inteligencia artificial, bueno tener en cuenta esta componente. Tendremos también actuaciones dirigidas al despliegue del 5G, aquí un híbrido entre lo que serían medidas para empresas que están en el negocio del 5G, como para implantaciones pues ya para entidades públicas que haya que realizar ciertas inversiones, etcétera, etcétera. Tenemos el Plan Nacional de Competencias Digitales. Aquí va a haber varias ayudas que, por un lado, van a ir destinadas a financiar esta formación de trabajadores para que adquieran competencias digitales, en caso que no las tengan.
y también esto, pues digamos, sería la parte dirigida a empresa y luego ayudas, pero aquí pues no entraría la parte empresarial para lo que sería el sistema formativo, ¿no? Para pues, institutos, etcétera, etcétera, para el profesorado, para el propio alumnado, para que cuando llegue al mercado laboral pues ya tenga estas capacidades digitales adquiridas. Entonces vamos a encontrar esto, mayoritariamente ayudas para empresas para que puedan llevar a cabo esta formación a sus trabajadores, pero no solo eso. Y por último, pues tenemos una componente específica, pero bueno, aquí no entraré porque son ayudas muy concretas para impulsar proyectos, sí que de innovación, pero solo para el sector audiovisual, ¿vale? Es que habrá pues 200 millones de euros. Pues a ver, espera, pasamos de slides. A ver. Vale, entonces aquí no me pararé mucho en números, ¿vale? Pero aquí sí que yo creo que me gustaría al menos abordar un mito que yo creo que existe en muchos casos, que es que a raíz del Next Generation, como hay muchos fondos, hay empresas que quizás puedan tener el falso pensamiento de que, pues por ser Next Generation, que hay muchos fondos, mi proyecto se va a financiar en un 100%, en un 80%, en un 70%. Esto no va a ser así. Pensad que para dar las ayudas de innovación estamos limitados por un reglamento europeo, el 651, que regula cuáles son los porcentajes máximos de ayuda que se pueden dar a las empresas. Entonces aquí pues he puesto a modo de ejemplo esta tabla que en proyectos de innovación pues es la que tiene sentido, que al final, dependiendo del tamaño de la empresa y si es un proyecto que se lleva a cabo de forma individual o de forma colaborativa, la Unión Europea nos va a limitar un porcentaje máximo de financiación y nunca vamos a poder pasar de este porcentaje. Es verdad que en el caso de los PERTES, abro paréntesis, España ha solicitado a la Unión Europea poder ampliar estos porcentajes, pero solo sería en el caso de los PERTES y todavía no está confirmado que esto vaya a ser así. Por tanto, para la mayor parte de las ayudas que puedan aparecer del plan de recuperación, tener en mente estos porcentajes máximos. En caso de pequeña empresa, pues si investigación industrial, lo pongo de ejemplo, un 70%, si hay colaboración efectiva, que quiere decir pues que colabora, por ejemplo, con un centro tecnológico, este porcentaje se puede haber aumentado al 80%, como podría ser el caso de la convocatoria que comentaba anteriormente de los misiones, ¿no? Los misiones, como siempre, hay colaboración efectiva porque la propia convocatoria te marca que tiene que haber sí o sí un centro tecnológico o organismo de investigación, pues siempre nos vamos a tener en estas franjas. La pequeña empresa va a poder obtener un 80% en el caso de investigación, la mediana un 75%, la grande un 65%. Para las actividades que ya son desarrollo experimental, es decir, ya nos movemos en TRLs más altos, aquí ya pues baja el porcentaje de financiación, ya hablaríamos de un 60% en pequeña, un 50% en mediana, un 40% para gran empresa. Digamos que a medida que nos acercamos a mercado, que estamos más lejanos de la investigación más básica, pues los porcentajes de ayuda bajan. Tanto que así que lo que serían también, si nos hablamos solo de inversiones, que aquí no están en esta slide, pues todavía pues bajaríamos más el porcentaje. Si es solo una inversión, compra de maquinaria que no esté relacionada con investigación, desarrollo experimental, pues hablaríamos, depende de la comunidad autónoma y de la ubicación muy precisa de la empresa, pues hablaríamos de otros porcentajes, pero podríamos hablar de entre un 10, un 20% de financiación para estas inversiones. Sí que es verdad, en el caso de proyectos que tengan que ver con medio ambiente, a ver si puedo pasar aquí, de slide, en el caso de medio ambiente, estos porcentajes o ahorro energético pues son más estables, ¿no? Y aprox estamos hablando de un 50% de ayuda, 60, 50, 40, dependiendo del tamaño. Pero bueno, importante que quería mostrarnos esta foto de que al final siempre estaremos limitados por estos topes máximos. Normalmente las convocatorias van a ir a financiar los máximos permitidos, pero también nos podríamos encontrar con el caso que no, que aunque la Unión Europea permitiera un máximo de un 50%, que a nivel político, técnico, pues decidieran que no, que solo se va a financiar un 40%, me lo invento, ¿eh? No creemos que pase mucho esto porque justo el problema que va a tener Next Generation de cara a las administraciones es que tienen el reto de ejecutar todo el presupuesto, que es un problema habitual aquí en España, que de los fondos que nos llegan pues no se acaban repartiendo la totalidad y esto es lo que se quiere evitar desde el gobierno. Pero bueno, vamos a ir viendo. Y ya para acabar,
Vale, la siguiente. A ver si me pasa la slide. Aquí, ¿vale? Estas son mis conclusiones. Aquí he puesto esta imagen pues por dos motivos. Por uno, porque me gusta la montaña, me gusta el alpinismo, ¿vale? Pero lo más importante, que obviamente no es esto, es porque creo que hay pues ciertas, se puede comparar, ¿no? La situación en la que nos encontramos ahora con el Next Generation a lo que podría ser, pues si estamos preparando, por ejemplo, pues una ascensión a un 8000, ¿no? Aquí he puesto el Everest porque al final el Everest es, ¿sabes?, la montaña, el 8000 más conocido, ¿no? Aparte aparece cada año en medios estas colas que aquí se ven también para conseguir hacer cima, y eso es también lo que vamos a estar viendo en Next Generation, ¿no? Es probable que al final ha causado, pues hay mucha expectación, hay muchos fondos y hay pues muchas empresas que van a estar interesadas en acceder, va a haber competencia, es decir, hablamos de muchos fondos, pero esto no quiere decir que vaya a ser directo ni extremadamente fácil conseguir financiación. ¿Van a conseguir financiación los buenos proyectos? Sin duda, pero va a haber muchos buenos proyectos, entonces vamos a tener que ir viendo. Importante para conseguir, ¿no?, hacer esta cima, conseguir estos fondos, tenemos que preparar la expedición, ¿vale? Tenemos que preparar la expedición, ¿y esto qué quiere decir? Tenemos que decidir, ¿no?, cuál va a ser esta vía de ascensión, en nuestro caso, ¿no?, siguiendo la metáfora, pues cuál va a ser el proyecto, qué forma le vamos a dar exactamente, qué alcance va a tener. Esto lo tenemos que tener pensado. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchísimo, volviendo al punto de inicio, vamos a tener muchas convocatorias en un periodo pues muy corto de tiempo. Durante estos 2 años y medio, mucho más volumen de lo que estamos acostumbrados. Por tanto, importante tener estos alcances de proyecto muy presentes, muy en mente, para luego poder ir modulando y decidir exactamente pues cómo se quiere llevar a cabo. También en esta preparación de expedición, que es importante también tener en cuenta, pues tus compañeros de cordada, no sé si se llama así en castellano también, ¿no? Tus compañeros de ascensión, ¿no? Con quién te atas a la cuerda, ¿no?, para hacer el alpinismo. Entonces, aquí importante, ¿por qué? Porque en gran medida los proyectos de innovación se van a poder financiar también individuales, pero los protagonistas de proyectos tractores que se vayan a financiar van a ser proyectos colaborativos. Se busca especialmente en este plan de recuperación financiar proyectos que transformen cadenas de valor de ciertos sectores. Entonces, estos proyectos van a ser los que tengan más protagonismo y más probabilidades de conseguir financiación. Por tanto, momento de prepararse, de ver con qué partners podríamos ir, con cuáles no, con cuáles tenemos objetivos comunes. Toda esta preparación pues se debería ir trabajando previamente. Y por último, en esta preparación, tened en cuenta lo que sería pues el presupuesto, ¿no? El presupuesto de que disponéis. ¿Por qué? Porque, pues como decía, los porcentajes de ayuda no van a ser en ningún caso al 100% o casi en ningún caso al 100%. Y por tanto hay que tener pues disponibilidad financiera, ¿no?, para ver si se puede llevar a cabo el proyecto. Además, igual que llevamos acostumbrados hasta ahora, las ayudas públicas no se pagan en el momento en el que te asignan, digamos, que te dicen que sí al proyecto, ¿no? Los pagos van a venir posteriormente. Por tanto, hay que tener avances previos presupuestarios para ir ejecutando actividades. Pues importante también hacer esta planificación financiera. Una vez tengamos esta preparación de expedición, pues vamos a estar igual que en el campo base del Everest. Vamos a tener que estar allí esperando nuestra ventana de buen tiempo para intentar conseguir cima. Esta ventana de buen tiempo, en nuestro caso, va a ser cuando va a abrir la convocatoria. En las habituales, las que van a tener más presupuesto pero conocemos, tenemos una idea, porque al final cada año suelen publicarse en los mismos meses, pero para las nuevas convocatorias no tenemos esta información y por tanto hay que estar a la espera de novedades y de que se publiquen. Cuando aparezca esta ventana, como hemos preparado previamente bien la expedición, tenemos todo el proyecto definido, con quién vamos a ir, el detalle de presupuestos, presentamos, ¿vale? Entonces atacamos esta cima, presentamos el proyecto. Con todo esto, pues maximizamos las probabilidades de conseguir realmente pues hacer nuestro Everest, ¿no?, que en este caso pues sería conseguir los fondos para nuestro proyecto de innovación. Aquí pues lo podéis hacer, pues por supuesto, igual que en montaña, ¿no?, se puede realizar pues de forma individual, pero también pues se puede hacer con la ayuda pues de un Sherpa, ¿no? En este caso, y por la parte que nos toca, pues a Iván y a mí y al resto de mis compañeros de FI, pues aquí dispuestos desde FI Group para ser vuestros Sherpas y intentar pues guiaros, ¿no?, con la experiencia que tenemos en presentar proyectos a convocatorias para intentar maximizar estas probabilidades de conseguir financiación.
Y ya está, no me extiendo más, que de hecho pensaba que tardaría un poquito menos y así damos lugar si hay alguna pregunta. Correcto, sí. De hecho, hay una pregunta que es ¿cuál es el papel de las pymes? ¿Hay lugar para ellas en las ayudas que se convocarán? De hecho, es la única que hay, ¿eh? Luego sí, perdona, antes de contestar, Alba. De hecho, en esta última slide os dejamos tanto el mail de Alba como el mío y os animamos para que si tenéis alguna duda. De hecho, en el acuerdo de colaboración que tenemos firmado con Amopic está el tema de los diagnósticos técnicos gratuitos. Es decir, pues oye, pues revisamos empresa por empresa cuál es vuestra situación, qué es lo que necesitáis, ya no solo las necesidades que puedan haber en todo el tema de ayudas públicas, fondos europeos, sino también en tema de fiscalidad de la I+D+I o en otros servicios transversales que también nos pueden aplicar, ¿vale? Que es lo que os comentaba antes, no nos quedemos solo en fondos Next Generation, sino que el abanico de servicios o del portfolio de FEI Group engloba toda la innovación de la empresa y no nos quedemos con I+D, que muchas veces las empresas piensan en bata blanca, ¿no? I+D, laboratorio bata blanca, no, sino en la innovación que hace la empresa para ver qué posibles vías de colaboración pueden haber, ¿vale? Entonces, os diría que, por favor, pues tiréis de nosotros, tenéis los mails, cualquier cosita os ponéis en contacto con nosotros. Entonces, dicho esto, Alba, ¿cuál es el papel de las pymes? ¿Hay lugar para ellas en las ayudas que se convocarán? Mira, pues aquí, bueno, no he hecho mucho hincapié, pero sí que importante. O sea, aquí las pymes van a tener un papel fundamental, son, diría, protagonistas de estos instrumentos del plan de recuperación en muchos casos. Va a haber convocatorias específicas solo para pymes. Y en lo que serían los grandes proyectos tractores de sector, sí que es verdad que se va probablemente a pedir que el liderazgo venga de una gran empresa, pero se les va a exigir sí o sí la involucración de un porcentaje muy elevado del resto de participantes que sean pymes. Entonces van a tener que estar sí o sí implicadas tanto en proyectos tractores como en convocatorias concretas que van a ser específicas para ellas. O sea, esto no está dado todavía, ¿no? A veces yo creo que por prensa puede parecer que es que ya está repartido porque aparecen las grandes multinacionales, nombres X que no diré, que dicen han presentado su propuesta de PERTE, su propuesta de proyecto, van a acaparar no sé cuántos millones del plan de recuperación. Todo esto no dejan de ser de momento iniciativas que tienen como objetivo hacer lobby a administración pública, ¿vale? En ningún caso todavía esto no está y si sumáramos todo lo que todas las grandes han dicho que van a obtener, es que, vamos, se habrían gastado ya los fondos Next Generation de toda Europa. O sea, que fuera estos mitos. Vale, perfecto. Pues nada, por nuestra parte, yo agradecer a Mopic la oportunidad de estar hoy aquí. Jorge, muchas gracias por el evento. Alba, por supuesto, a ti por la excelente presentación que has hecho, ¿vale? Y nada, poner en valor el acuerdo de colaboración estratégica que hay entre FEI Group y Mopic. Cualquier cosita que necesitéis, Jorge y todos los asociados, contar con nosotros, como comentaba Alba, tirar de nosotros, porque para eso estamos, somos los Sherpa que os ayudaremos a subir el Everest. Entonces, poco más. Yo no sé si, Jorge, quieres comentar tú algo más, si no, pues por nuestra parte ya estaría el webinar de hoy. Nada, agradeceros la información que nos habéis aportado, animar a las empresas a que hagan o que intenten beneficiarse de las ayudas que vamos a recibir y, por supuesto, que cuenten con una empresa como vosotros que sois especialistas en ello. Gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos y un placer. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Chao, chao.